Abre la puerta, entra corriendo al consultorio, todavía tiene la documentación en la mano, la agita, grita algo, está como en un estado de furia, está furioso, saca un cuchillo. Hola, bienvenidos a otro episodio de Criminal Ni Patrol. Bueno, así es nuestro canal, que muy seguido hablamos de asesinatos. La motivación de quienes lo hacen es diferente, lo hacen de distintas maneras y luego dan sus explicaciones. Pero creo que por primera vez en nuestro canal tenemos un caso tan claro. Una persona que estaba enferma de odio, pero también enferma de delirios. Y eso fue lo que motivó sus acciones. Los invito a ver el siguiente episodio. Por estas imágenes, por estas fotos, pueden darse cuenta de qué tratará el episodio de hoy. Este es, por supuesto, un edificio que se ha vuelto reconocible últimamente y creo que lamentablemente hay que decir que fue de esta manera. Este es el Hospital Universitario de Cracovia, un hospital, uno de los mejores hospitales que hay en toda Polonia. Los médicos, el personal son excelentes profesionales. A menudo también se dice que los médicos de este hospital son para las personas que necesitan ayuda en casos complicados como el último recurso. Si los médicos de este hospital no pueden ayudar, entonces ya nadie podrá hacerlo. Por eso en realidad los casos aquí son los más complicados. Hicimos este episodio no solo por lo que ha pasado en este hospital en las últimas semanas, sino también por lo que está ocurriendo en general en el ámbito de la seguridad en hospitales y clínicas. Todos sabemos, por ejemplo, lo que pasa en las salas de urgencias, cuánta agresión hay, gente borracha, insultos, sangre, vómito, groserías de todo tipo. Yo creo que el personal de las salas de urgencias ya se ha acostumbrado a eso. ¿Consideran un día así en la sala de urgencias donde pasan ese tipo de cosas como un día normal de trabajo? Y creo que ya ni siquiera le dan mucha importancia. Y para el doctor Tomasz Solecki de ese hospital, ese iba a ser un día normal de trabajo, solo que fue el último día de su vida. No, Tomasz Solecki, de 47 años, estudió aquí en Cracovia, en la Universidad Jagiellonica, en la Facultad de Medicina del Collegium Medicum. Terminó sus estudios en 2003. En 2004 aprobó el examen estatal de medicina. Después estuvo en la universidad, es decir, en la Universidad Jagiellonica, y fue asistente y también fue profesor. Después también trabajó en otro hospital de Cracovia, en el Hospital Ridigiera. Todo el tiempo se perfeccionaba en lo que hacía. Todo el tiempo adquiría nuevos conocimientos y siempre era reconocido como un excelente especialista. Aún más porque lo que hacía no se limitaba solo a trabajar en la universidad o en el hospital, sino que también organizaba diferentes tipos de simposios. Sympozjach międzynarodowych. Así que era un especialista, diría yo, no solo a nivel nacional, sino que era un especialista a nivel mundial. Eso es interesante. Y en lo privado, el doctor era esposo, padre, hijo y hermano. Como persona era muy simpático, con un buen sentido del humor, comprometido con su trabajo y muy responsable. Y no lo digo solo porque así se debe hablar de los que ya no están, ni porque me lo esté inventando. Todo eso lo pueden ver observando las publicaciones en los foros. También verán cuántas palabras buenas escribieron sobre el doctor Solecki los pacientes que fueron atendidos por él, sobre cómo les salvó la vida, cómo les ayudó, a menudo sin tener por qué hacerlo, sino por sentido profesional, por deber y porque simplemente era una buena persona.
Bueno, en este caso también está lamentablemente el guardia penitenciario de 35 años, Jarosław Wojtyła. 35 años, pero no tenía una trayectoria laboral especialmente larga. Apenas 5 años antes trabajó durante 1 año y medio en el penal de Bronki y desde hace 1 año y medio trabajaba en el centro de detención preventiva en Katowice. Se podría decir que en el servicio penitenciario era más bien un tipo promedio. No tuvo ningún éxito, tampoco fue sancionado, así que parece que simplemente hacía lo que le correspondía y nada más. En general se encargaba de la seguridad, no participaba en convoyes. Uno de sus compañeros dijo que para participar en convoyes, transportar acusados o condenados, hay que tener nervios de acero. En cambio, él trabajaba en la seguridad del centro de detención preventiva, o antes en la prisión. Simplemente estaba en los puestos de guardia. A veces llevaba a los presos o condenados al consultorio médico. A veces los acompañaba hasta la puerta de la prisión. Diría esto para que nadie se sienta ofendido, pero es como la segunda fila en esta jerarquía de los guardias de prisión, los que vigilan a los presos. Pero en privado ese guardia de prisión, Jarosław Wojtyła, era un solitario, vivía solo. Vivía en el condado de Jędrzejów. Sus padres, en cambio, vivían en Kielce y los visitaba con frecuencia. En algún momento del año 2023 se cayó de manera desafortunada. Simplemente caminando se cayó sobre el concreto y sufrió una lesión grave en el codo. Y fue entonces, en el año 2023, cuando acudió al doctor Solecki y con él se sometió a una operación y luego empezó su tratamiento. De hecho, su accidente, esa lesión en el codo fue complicada, pero prácticamente desde el momento en que empezó su tratamiento algo malo le estaba pasando a Jarosław. Pero creo que sucedía más en el ámbito psicológico. Él empezó a decir que su salud estaba empeorando, que se sentía cada vez peor. Pero parecía que no era solo cuestión del codo. Más bien era como decirse a sí mismo, convencerse de que el doctor Solecki durante la operación le inyectó algo, que era una especie de virus, y por eso se siente mal. Luego ese virus se convirtió en leucemia. Simplemente afirmó que el doctor lo contagió de leucemia. Durante la operación pensó que todo era culpa del doctor Solecki, quien no tuvo el cuidado adecuado durante la cirugía. También parecía que Jarosław se mostraba agresivo todo el tiempo de alguna manera, porque el doctor Solecki les decía a sus pacientes que un expaciente venía a su consultorio, que ese paciente una vez vino a verlo con un cuchillo, que dijo que lo iba a matar con ese cuchillo, aunque usó otra palabra. Se notaba que simplemente algo estaba pasando con su cabeza o en su mente. Se notaba que era por la cabeza, les decía a sus padres todo el tiempo que era culpa del doctor, que se sentía mal por él, que incluso iba a acabar con su vida, que se iba a tomar un puñado de pastillas porque no quería seguir viviendo como un inválido. Sus padres incluso le decían que fuera al psiquiatra, que empezara a tratarse, pero él absolutamente no quería pensar en eso. Todo el tiempo culpaba al doctor y decía que esa leucemia implantada hacía que no pudiera funcionar normalmente. El año pasado, exactamente el 24 de octubre de 2024, Jarosław escribió una queja al defensor de los derechos del paciente, por supuesto una queja contra el doctor, escribiendo todo esto de lo que les he hablado. El defensor de los derechos del paciente solicitó al hospital explicaciones detalladas, documentación sobre el tratamiento y analizó todo eso. Y el 31 de diciembre de 2024, el defensor le escribió a Jarosław que su tratamiento fue correcto, que el médico no cometió ningún error y que todo se llevó a cabo conforme a la práctica médica.
Pero Jaroslav ya no quería escuchar nada sobre eso. Todo el tiempo culpaba al doctor, todo el tiempo decía que de todas formas tenía leucemia, que todos lo estaban engañando, que todo lo que pasó era culpa del doctor. Era una enfermedad producto de un delirio total, porque todos le decían que no era así. Creo que todos también se daban cuenta de lo que le estaba pasando. Seguramente aquellos con los que tenía que encontrarse, y además seguía yendo a trabajar todo el tiempo. Así que lo que le estaba pasando de alguna manera también tenía que ser visible para la gente a su alrededor. Dejo de lado el hecho de que seguramente sus padres lo sabían porque veían que realmente estaba mal. Al parecer su estado empeoró especialmente durante las últimas 2 semanas. Y en ese momento ya estaba completamente obsesionado con la idea y la manía de que todo el mal que le había pasado en la vida era culpa del doctor. Jaroslav sigue yendo a trabajar todo el tiempo. Es más, el 23 de abril va a hacerse unos exámenes. Son exámenes periódicos. Por supuesto, estos exámenes están relacionados con si es apto para trabajar o no. Aquí los médicos que lo examinan determinan que puede trabajar tranquilamente, que no le pasa nada malo. Eso es, diría yo, algo problemático. Como guardia siempre llevaba un arma consigo, así que el hecho de que aprobara esos exámenes también significaba que podía portar un arma. Sin embargo, algo malo sucede el 23 de abril. Digo algo porque del todo esto no fue aclarado por el servicio penitenciario. Probablemente Jaroslav hizo algo en el trabajo o su comportamiento fue algo irracional, porque este tipo de información sobre su comportamiento extraño llegó a sus superiores. Y esos superiores decidieron que de todas formas tenía que ir a un examen psiquiátrico y tiene que someterse ya sea a tratamiento o a una evaluación psiquiátrica. Solo que eso ocurrió el 23 de abril y al día siguiente, es decir, el 24 de abril, Jaroslav ya se fue de vacaciones. Así que iba a hacerse esos exámenes hasta después de regresar de las vacaciones. Durante esos días de vacaciones está en la casa de sus padres en Kielce. El 29 de abril toma un cuchillo, lo mete en una mochila y viaja a Cracovia. El guardia penitenciario aparece en el hospital alrededor de las 9 o 10. ¿Eso es precisamente el 29 de abril? Por supuesto, sabe dónde atiende el doctor Solecki. Hay bastantes pacientes esperando frente a la entrada. El doctor, como de costumbre, atiende a los siguientes pacientes. Él camina por el pasillo durante un tiempo. En algún momento abre la puerta y entra corriendo al consultorio. Todavía tiene la documentación en la mano, agita esos papeles, grita algo, está como en un estado de trance. Está furioso. Saca un cuchillo y empieza a apuñalar al doctor. Son muchísimas puñaladas. O son al menos una docena o incluso varias decenas. Así que se nota que está como en un estado de furia. Todo esto lo ve una enfermera aterrorizada que de alguna manera intenta ayudar al doctor. Él también intentó atacarla a ella. No le hizo nada, pero la mujer también estaba en peligro. El doctor, todo cubierto de sangre, cayó al suelo. Y entonces él salió corriendo al pasillo. Luego se dirigió hacia la salida y ahí, frente a la entrada, los empleados del hospital lo detuvieron. Ya estaba tranquilo en ese momento. No puso mucha resistencia. Al poco tiempo llegó la policía y fue detenido. Por supuesto, después del ataque al doctor se desató el infierno. La gente gritaba y pedía ayuda. En el área del hospital, por supuesto, sus colegas acudieron de inmediato para ayudar. En total, 20 especialistas diferentes intentaron salvarlo. La operación en sí duró 2 horas.
Desafortunadamente el doctor Solecki falleció. La cantidad de golpes fue demasiado grande. Por la ubicación de los golpes no había oportunidad de salvarle la vida al doctor. También yo diría que se desató un verdadero infierno, incluso en los medios. El ministro despidió al director general del servicio penitenciario, acusando al servicio penitenciario en general de que no hubo suficiente flujo de información sobre Jarosław. Así que parece que simplemente hubo señales previas, opiniones, información que no era muy completa. Todo eso fue lo que se le reprochó y por supuesto eso se convirtió en la base para destituir al director. Pero vemos que en realidad algunas personas sabían de todo esto o lo sospechaban. Quizá también el traslado del guardia de Wronki a Katowice se debió a que no podía quedarse mucho tiempo allí, porque algo le pasaba. Sí, eso es lo que se debe concluir. En resumen, se detectaron numerosas irregularidades. La víctima de todo esto fue el director del servicio penitenciario. Y por supuesto se empezó a discutir mucho sobre la seguridad, los médicos, el personal, todo eso que a veces sucede, y sobre las cifras de ingresos en los hospitales y en todo tipo de instalaciones médicas. Si quisiéramos resumir este asunto brevemente, se puede hacer muy rápido. Un hombre con delirios que se convenció a sí mismo de que estaba mortalmente enfermo, culpó de esa enfermedad al médico, tomó un cuchillo y lo mató. Pero también recuerdan que hablamos de lo que sucede en el servicio penitenciario mucho antes. Nomen omen también ese episodio sobre el asesinato en Prusice, donde otro guardia penitenciario mató a tiros a su suegra y a 2 niños. Lo publicamos exactamente el día en que ocurrió el asesinato del doctor Solecki. Incluso recuerdo un comentario de alguno de ustedes. Alguien escribió, pero sí que atinó, señor. Yo diría que no fue que atinara por casualidad, que en ese momento di muchas razones por las que esto sucede, que no solo se necesita una decisión, sino soluciones realmente radicales en el servicio, porque habrá más casos como este. Y básicamente se podría decir que lo predije un poco. El mismo día en que publicamos el episodio ocurrió precisamente esa tragedia. También, al margen de todo esto, ese guardia penitenciario en Prusicach era como un comando, digamos, en el servicio penitenciario. Entraba en el momento en que había algún motín, cuando había un preso agresivo. Tenía que ser una persona realmente preparada psicológicamente, pero aún así no lo logró. En el caso de Jarosław creo que ya no estaba tan preparado psicológicamente, así que su mente era mucho más débil. Pero se nota que tanto el que estaba preparado, fuerte mentalmente, como el que era débil, simplemente de alguna manera no aguantan todo eso. Tal vez se deba a que la selección del personal es inadecuada. O esos exámenes que se hacen, porque eso parece más probable, esos exámenes, aunque sean periódicos, pues no sirven de mucho, porque solo tienen como objetivo, por así decirlo, confirmar que alguien es apto para el trabajo. Y en realidad no es así de simple. Bueno, yo diría que lamentablemente estos ataques a los médicos no son algo nuevo. Como recordarán, Jarosław trabajaba en el centro de detención preventiva en Katowice. Y a unos 18 kilómetros de Katowice hay un lugar que se llama Łaziska Gorne. Es una historia antigua, porque es una historia de 1928, pero justamente en ese lugar. Yo no descartaría que Jarosław pudo haber escuchado sobre esta historia. En ese lugar un minero se convenció de que el doctor lo había tratado de forma incorrecta, que lo que estaba pasando era precisamente culpa del doctor. Pensaba exactamente igual que Jarosław. Fue a su consultorio y en el momento en que el doctor atendía a los pacientes, lo mató. En ese entonces usó un hacha. Jarosław usó un cuchillo. Pero no se puede descartar que él mismo pudo haberse inspirado en esa historia, porque después de todo, todo sucedió en los alrededores de Katowice.
Tampoco se puede descartar que simplemente esa historia de alguna manera también circula en el servicio penitenciario. Que hay un problema, pues todos realmente vemos esa agresión. Dejo de lado el hecho de que hay cada vez más agresión en todas partes. A veces también nos toca a nosotros, pero esa agresión en el sector salud también es definitivamente mayor. Por ejemplo, otra historia literalmente de los últimos días, del 25 de mayo, fue detenido un hombre de 40 años, Marcin. Un hombre que vivía cerca de Wieliczka, aquí cerca de Cracovia. Fue detenido porque planeaba el asesinato de tres médicos, tres ginecólogos. También de alguna manera iba a ser una venganza contra los médicos. De hecho, hace 7 años nació su hija. Resultó que lamentablemente su hija tiene parálisis cerebral, no se sienta, no camina, no habla. Por supuesto, una tragedia enorme. Él mismo culpaba a los médicos, diciendo que por ellos su hija nació así. Incluso hubo un proceso judicial. Él llevó todo el asunto a los tribunales. Quería una indemnización. Todo ese procedimiento duró 1 año y medio. El hospital explicó todo en detalle. Después de 1 año y medio se determinó que no era culpa de los médicos. Él no pudo aceptar eso. Planeó asesinar a los médicos. De hecho, lo dijo durante el interrogatorio. Compró un arma de pólvora negra, compró bolas de plomo y tenía la intención de matar a tiros a 3 médicos. También yo diría que es curioso cierto tipo de lógica, básicamente la falta de esa lógica. Porque bueno, si después quería todo eso, no sé si ocultarlo o solo vengarse. No hay ninguna reflexión de que pues va a ir a la cárcel por muchos años y le darán cadena perpetua, y a su hija, que está en un estado trágico, dejará a su familia, a su esposa, sin ayuda. Por supuesto, no hay una receta ya hecha para todo lo que está pasando. Yo he hablado de esto varias veces en los medios últimamente. Aquí se pueden hacer diferentes cosas, como capacitar al personal, como reforzar la seguridad en los hospitales, especialmente en las salas de urgencias. Me parece que en este momento ya es una necesidad. Son ciertos tipos de medidas técnicas que pueden de alguna manera limitar el peligro, pero no lo eliminarán por completo, no lo eliminarán totalmente. Porque muchos de estos problemas simplemente nacen en la mente de las personas. También de alguna manera se puede entender eso, porque muchas veces el médico es la persona en la que uno tiene la última esperanza. La enfermedad, el dolor, ya sea propio o de los seres queridos, siempre con la esperanza de que ese médico nos salve a nosotros o a nuestros seres queridos. Pero muchas veces eso no sucede. Por supuesto, dejo de lado las situaciones en las que realmente el médico tiene la culpa, porque también existen esos casos. Pero en otras situaciones muchas veces simplemente pensamos así, que ese médico también debe ser un hacedor de milagros. Si no lo es, entonces todo el peso de nuestra decepción, de nuestro dolor, sufrimiento, de todo lo que ha pasado, lamentablemente recae sobre él. El 7 de mayo fue el funeral en el cementerio de Batowice en Cracovia del doctor Solecki. Ese funeral tuvo un carácter de Estado. El doctor fue condecorado con la Cruz de Caballero de la Orden del Renacimiento de Polonia. Por supuesto, el doctor recibió esa cruz por salvar vidas, que hizo todo lo que estaba en sus posibilidades humanas, para que estuvieran sanos, para que vivieran. Qué lástima que su caso fue así, que no logró salvar su vida. Seguramente también hay algo así, algo que hay que recordar. Y eso es todo en el episodio de hoy. Por supuesto, suscríbanse a nuestro canal y por supuesto, cuídense.